Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En esta mañana vamos a ver que Jesús quita la maldición del pecado. Jesús quita la maldición del pecado, versículos 10 al 14. El problema básico que vemos aquí, tanto en epístolas enviadas a iglesias con gran presencia de creyentes judíos o creyentes gentiles, el problema casi siempre se resume en lo mismo. El error en el que estaba cayendo la primera iglesia era en creer que podían agregarle elementos a la salvación hecha y efectuada perfectamente por Cristo. Pensaban que ellos podían perfeccionar algo que ya Dios había hecho perfecto. Hemos dicho que el Evangelio ya es perfecto y no hay nada que agregarle. Cuando Pablo habla con iglesias mayoritariamente gentiles, como por ejemplo la iglesia de Éfeso, se fija que les habla solamente de las obras. Pero cuando habla con iglesias con una presencia mayormente hebrea o con influencia judía, habla de las obras de la ley. ¿Se ha fijado? Porque el problema es básicamente el mismo. El judío quiere volver a la ley y el gentil, que no tiene este trasfondo judío, piensa en las obras. De manera que, a pesar de que tienen diferente punto de vista, la idea es la misma. Hacer cosas para ganarse la salvación, hacer cosas para agradar a Dios. Ese es básicamente el problema que vemos aquí. Y Pablo dice, no, la salvación y la vida cristiana, ambas son por gracia, por medio de la fe. Si la salvación entonces es por gracia, ¿cuál es el propósito de las obras? ¿O cuál es el propósito de la ley? Hablándole a un judío, Pablo le dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El paidagogos, el pedagogo, el profesor, esa es la persona que le enseña al niño el conocimiento. Bueno, aquí el pedagogo, el instructor, nos toma de la mano, nos lleva y nos muestra cuán pecadores somos. Ese es el propósito de la ley. Continuamente, cuando la persona incrédula trata de agradar a Dios, trata de ganarse la salvación por medio de su buena conducta, la ley nos apunta con el dedo y nos dice, no puedes. Es imposible cumplir perfectamente la ley. Y Santiago, hablándole quizás también a una concurrencia donde hay gentiles y judíos, les dice, en el capítulo 2, versículo 10 de Santiago, les dice, si ustedes yerran en un punto de la ley, se hacen culpables de toda la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos y sus 613 artículos, son un reflejo del carácter perfecto, santo, moral de Dios. Por lo tanto, si fallamos en un punto, se cae todo lo demás. Eso nos demuestra que somos tan corruptos, tan pecadores, que la única forma en que podamos ser salvos es que Dios mismo haga algo por nosotros. Versículo 25 del capítulo 3 de Gálatas dice, pero venida la fe, ya no tenemos ayo. Cuando usted y yo conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ocurrió algo maravilloso. La ley ya terminó de hacer su trabajo con usted y conmigo. Ya no nos está apuntando con el dedo diciéndonos, eres un pecador, no puedes cumplir la ley, anda a Cristo, Él te puede salvar. Ya no sirve más como pedagogo. Ahora, Hebreos, capítulo 8, si me acompaña por favor,
Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué hace Dios en el momento de que usted le recibe como su Salvador personal? Él graba y escribe en nuestro corazón, que antes era de piedra, ahora es de carne, y Él escribe en nuestro corazón la ley del amor. Ahora este carácter perfecto de Dios pasa a ser parte de nuestra vida y entendemos la ética, las normas de Dios, la moral santa de Dios. Porque la imagen de Dios que estaba en nosotros desfigurada por el pecado, ahora ha sido restaurada y ahora nosotros sabemos perfectamente qué es pecado y qué es santidad. ¿Se fija? Ya la ley no nos apunta con el dedo porque ahora Dios escribió esa ley en nuestros corazones. Usted sabe perfectamente cuando está pecando. Sabemos perfectamente cuando viene la tentación qué tenemos que hacer. Sabemos perfectamente cómo decir no ahora al pecado. Antes no. Antes cuando éramos incrédulos, el pecado era nuestra vida normal. Éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado quería. Pero venida la fe, siendo quitada ya esta maldición del pecado por la sangre de Cristo, ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Sabemos perfectamente ahora cómo agradar a Dios, cómo ser santos, cómo vencer el pecado. Sabemos que tenemos que ir a la palabra para alimentarnos, sabemos que tenemos que congregarnos, sabemos que tenemos que tener comunión los unos con los otros, etcétera, etcétera. En Romanos, también, capítulo 13 de Romanos, versículo 9. Romanos 13, 9. ¿En qué se resume ahora la ley? Ya tenemos incorporado en nuestro corazón el carácter santo de Dios. Hemos recuperado la visión correcta de quién es Dios y sabemos que Él es santo, perfecto, que no admite nada de pecado. ¿Se fija? Eso es una evidencia de cómo sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. De otra manera seguiríamos viviendo igual que antes. ¿Se fija? Capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el faro, la guía, la luz principal, el timón que ahora guía nuestra vida, nuestra conducta? Ya la ley está incorporada en nosotros, está escrita en el corazón de nosotros, sabemos distinguir bien y mal, cosa que antes no podíamos hacer. Si no, fíjese en los incrédulos. Dicen bueno al aborto, dicen bueno a la homosexualidad, al matrimonio homosexual y todo lo que estamos viendo en la actualidad, porque ellos no saben distinguir lo bueno y lo malo. Nosotros, que se nos escribió ahora la ley en nuestro corazón, la ley de Dios, y ahora que el timón de nuestra vida es el amor, podemos guiar todas nuestras acciones de tal manera que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces en esta mañana estamos viendo que Dios ha quitado esta maldición del pecado. Ya la ley no es nuestro pedagogo, no es nuestro profesor. Ahora la ley está escrita en nuestros corazones y ahora nos movemos, caminamos y hacemos todo por amor. Y Pablo lo resume en Gálatas 2:20, personalizándolo, diciendo que Cristo mismo ahora vive en él. Y ahora el Espíritu Santo toma nuestras vidas y reproduce la vida de Cristo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esa es ahora la vida cristiana. Transmitir, desarrollar la vida de Cristo en nuestras vidas. Y eso se refleja en que amamos. Amamos al Señor sobre todas las cosas y amamos a los demás como a nosotros mismos. En primer lugar, entonces, la ley no es un instrumento de salvación. La fe sí lo es. Versículos 10 al 12. La ley no es instrumento de salvación.
la fe sí lo es. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición entonces muy grave a esto. Deuteronomio, por favor, capítulo 27 y versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Se fija? Para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Así que hay una maldición sobre todo ser humano. ¿Por qué razón? Si no cumple la ley. Volvemos a la misma pregunta. Siendo todos pecadores, Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, nuestra moral está caída, no podemos distinguir el bien y el mal. ¿Podemos cumplir la ley? Ninguno puede. Entonces estamos todos bajo maldición. ¿Qué tiene que hacer Dios? Proveer un medio, si es que Él quiere, en su amor y su gracia, porque no está obligado a hacerlo. Él en su santidad y justicia tiene todo el derecho a quitarnos la vida a todos. Pero como Dios también es amor y es misericordia, ha provisto un medio, la justificación. Es la única forma en que Dios puede hacer el arreglo, digámoslo así, para poder darnos salvación. Porque somos culpables, no tenemos escapatoria. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificarse Él mismo por nosotros, colocando en nuestro lugar a Jesús, para que Jesús reciba todo nuestro castigo, y así ahora todo aquel que vaya a Jesús por la fe puede recibir gratuitamente la salvación. Ese es el Dios de amor que tenemos, hermanos. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y hermanos, tenemos que leer este versículo porque está en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, que es totalmente vital para entender todo esto que estamos viendo acerca de la fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo ratifica en el libro de Romanos, ¿recuerda? La justicia de Dios se revela por fe. Para quienes creen, la fe les es contada por justicia. Y para las personas que rechazan la gracia, el resultado es condenación eterna. Solamente por la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa esto? La ley dice, haz esto y vivirás. Pero la gracia dice, cree y vivirás. ¿Nota la diferencia? La ley dice, compórtate bien, haz esto, haz aquello y vivirás. Pero la gracia dice, cree y vivirás. ¿Cuál es el resultado de la primera? Haz esto y vivirás. Bueno, viene el pecador, trata de someterse a este sistema de ley y continuamente se equivoca y no logra cumplir la ley. No puede. Por eso Habacuc dice, solamente es orgullo, se enorgullece el alma, porque nuestra alma no es recta, no podemos cumplir la ley. Entonces ahí está la labor de la ley como pedagogo, ¿cierto? No puedes cumplir la ley, anda a Cristo, solamente Él te puede salvar. Cuando llegamos a Cristo, entonces, ¿qué nos dice la gracia? La gracia dice, cree y vivirás. Así que la ley es instrumento ¿de qué es la ley instrumento? ¿De salvación? No. La ley no es instrumento de salvación. La ley es solamente el pedagogo. Versículo 24. Es el instructor que nos muestra cuán pecadores somos y que no podemos cumplir la ley. Aquí se levanta entonces el Evangelio como una gran luz que ilumina el carácter santo de Dios y que presenta a Dios justo, recto, santo. Esa luz también ilumina al pecador y muestra cuán pecaminosos somos y cuán imposible es para nosotros cumplir la ley. En ese momento entonces corremos a Cristo porque nos damos cuenta que no hay ninguna otra forma en que podamos ser salvos. La ley entonces
deja de hacer su labor y Dios escribe esa ley en nuestros corazones. Y ahora la vida cristiana se resume en, como lo dice Pablo, la ley del amor. Si nosotros actuamos con amor, siempre vamos a actuar correctamente. ¿Recuerda Romanos 13:10? El amor nunca hace daño a un hermano, nunca hace daño a otro. Entonces, en primer lugar hemos visto hasta aquí que la ley no es instrumento de salvación, la fe sí lo es. Versículos 10 al 12. Y ahora en segundo lugar, el Señor Jesús es el que logra la salvación para nosotros. El Señor Jesús es el que logra la salvación para nosotros. Versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús, colgado en el madero, era maldito en el sentido de que era como una persona que era indigna de estar en el cielo o en la tierra. Y por eso está suspendido en el aire. Maldito, indigno de estar, no es digno de estar ni en el cielo ni en la tierra. Y esa maldición cayó sobre él por nosotros. Vamos por favor allí en nuestras Biblias, sin perder nuestro pasaje, a Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Qué dice la ley? La ley dice: haz esto y vivirás, pero la gracia dice: cree y vivirás. No podemos cumplir la ley, es imposible para nosotros porque somos seres pecaminosos, caídos. Por lo tanto, corremos a la gracia porque solamente allí es que podemos encontrar la salvación. Versículo 14 de Gálatas 3: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sin perder nuestro pasaje aquí en Gálatas, vamos una vez más ahora al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Vamos a leer desde el 22, mejor. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. El Señor Jesucristo fue hecho, tal como lo dice Pablo, fue hecho pecado por nosotros. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es la única forma en que Dios puede darnos la salvación, de que otro tome su lugar. Y el Señor Jesucristo tomó ese lugar por nosotros. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios también nos dice aquí en el libro también de Deuteronomio, que Dios debe castigar al culpable. Pero curiosamente en el libro de Proverbios dice que es abominación a Dios cualquiera que justifica a un impío, ¿recuerda? ¿Puede Dios justificar a un impío? No puede, dice el libro de Proverbios que es una abominación. Entonces, ¿cómo Dios lo hace? Por medio de este intercambio, justificación. En la justificación, entonces, Jesús toma nuestro lugar, recibe toda la ira de Dios y todo el castigo por nuestro pecado, y ahora cualquiera que vaya con fe, con arrepentimiento a los pies de la cruz, puede hallar gratuitamente la salvación. El Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, muchos piensan que Jesús tenía miedo de la muerte dolorosa que iba a sufrir, que a eso le temía. Pero si vamos con mucho cuidado mirando cómo fue el proceso, vemos que el Señor Jesucristo a lo que realmente le tenía miedo, realmente, era que en el momento en que Jesús iba a cargar con el pecado de todos nosotros, la perfecta comunión que Él tenía con el Padre eternamente iba a ser herida por un momento. Al punto que cuando el Señor está clavado allí en la cruz y viene este tiempo de oscuridad en pleno día, el Padre le da vuelta el rostro al Hijo.
Y el Señor cita el Salmo 22, ¿recuerda? Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Dice literalmente. El Señor no fue abandonado, fue desamparado, que es más profundo, ¿cierto? Abandonar es cuando yo me alejo físicamente nomás de alguien, pero puedo estar en contacto con esa persona, ¿cierto? Abandonar es ver a su hijo, imagínese usted a su propio hijo, estar al lado de su hijo, verlo sufrir y no hacer nada. Eso es desamparar. El padre desamparó al hijo, le vuelve la espalda porque en ese momento él había sido hecho maldición por nosotros, estaba cargando todo el pecado de todos nosotros y el padre tiene que volver la espalda. En ese momento, esa comunión perfecta que eternamente habían tenido el padre con el hijo se vio herida por un momento, pero el Señor, recuerda que antes de entregar el Espíritu, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Padre le da vuelta la espalda, nuestro Señor Jesús le dice Dios. ¿Se fijó en ese detalle? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vemos que la comunión perfecta entre el Hijo y el Padre volvió. Porque cuando va a morir el Señor y va a entregar el Espíritu, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesucristo entonces muere y entrega el sacrificio perfecto delante del Padre, en plena comunión con Él. Nuestro Dios entonces es plenamente satisfecho con la sangre de este Cordero perfecto de Dios. Y ahora todos nosotros podemos ir confiados al Padre, tenemos salvación eterna, inmerecida. Y lo mismo puede ser para usted en el día de hoy. Si es que usted todavía no ha creído en el Hijo de Dios, solamente Él le puede salvar. No hay ningún otro en que podamos ser salvos. Solamente Él le puede dar la salvación. Hemos visto hasta aquí que por más que usted trate de hacer buenas obras, como los judíos, por ejemplo, que trataban de cumplir la ley, o los gentiles que tratan de hacer buenas obras, Pablo les dice claramente aquí en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nuestra fe es el instrumento de salvación, algo así como el tenedor con el que tomamos el alimento y lo llevamos a nuestra boca, y el alimento mismo, el que nos da la alimentación y la vida, es la gracia. En otras palabras, la fe es el medio, pero nuestra salvación se sostiene sobre la gracia. ¿Sabe por qué esto es tan importante entenderlo? Porque mucha gente tiene fe, pero ha puesto su fe en el lugar equivocado. Usted puede tener fe, pero si usted pone su fe en un Dios falso, en una religión falsa, en un sistema de obras, no va a tener salvación. La fe, para que pueda ser fe salvífica, debe estar puesta en el manantial de salvación correcto, que es Cristo, nuestro Salvador. Muy bien, en esta mañana entonces hemos visto que solamente Cristo nos puede quitar esta maldición del pecado. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose Él mismo maldición. Nuestro Señor no tenía por qué haberlo hecho. Dios no tenía por qué haberlo hecho. Dios, en su santidad y justicia, no estaba obligado a perdonarnos. Lo hizo por puro amor y por pura misericordia. ¿Recuerda a los ángeles que cayeron? Dios podría haberlos perdonado, pero no lo hizo. Pero sí a nosotros, a su creación, a los seres humanos, por puro amor, por pura gracia. Hemos visto que la ley no es instrumento de salvación, pero la fe sí lo es. Y esa fe tiene que estar puesta en el lugar correcto. El único Salvador aprobado por Dios es su Hijo Jesucristo. Y solamente poniendo la fe en Él es que podemos hallar la salvación. En segundo lugar, versículos 3 y 14, vimos que el Señor Jesús es el que logra la salvación para nosotros. Así que, hermanos amados, como algunas lecciones que podemos tomar de esta hermosa enseñanza que yo creo que nos alienta mucho, nos llena de gozo saber que todo lo hizo Dios, que nosotros solamente hemos recibido la bendición de la salvación, es que tenemos que tener cuidado en caer en los errores que los hermanos en Galacia habían caído. Este legalismo, esto de hacer obras pensando que Dios nos va a amar más si hacemos esto o aquello,
lo único que hace es satisfacer la carne, hacer que nos enorgullezcamos por nuestros logros. Pero hermanos, ¿recuerda Deuteronomio capítulo 8? Cuando le habla al pueblo de Israel y le dice, cuidado, cuando prosperes trabajando con tus manos, con tu esfuerzo y logres tus metas, no te olvides de Dios. Acuérdate, Él es el que te da las fuerzas para hacer todo eso. Cuando servimos al Señor, lo mismo. Nunca nos olvidemos, es Él el que nos da la gracia y la fuerza para poder hacerlo. Si es que hay algún resultado bueno en nuestras vidas, solamente viene de Él. No nos podemos enorgullecer por nuestros logros. También algo que también podemos ver aquí en estos falsos maestros que estaban tratando de enseñar esta falsedad a los hermanos en Galacia, es que este legalismo satisface los sentidos. El Señor nos llama a adorarle en espíritu y verdad, pero estos querían satisfacerse en forma sensitiva, en sus sentidos. Querían que le dieran las gracias por todo lo que hacían. Querían sentirse ellos orgullosos de lo que hacían. Pero este pasaje nos recuerda que todo viene de Dios. Todo viene de nuestro Señor Jesucristo y que Él se hizo maldición por nosotros para darnos la vida. Que el Señor entonces nos bendiga en esta mañana, que su palabra para esta semana pueda ser un gozo para nuestras vidas, un aliento para nuestras vidas. Oremos.